Medievales, hoy os traigo al canal un material que os va a encantar. Se llama termoplástico y sirve tanto para hacer moldes como para rellenar piezas. La característica principal de este material es que al meterlo en agua hirviendo se hace transparente y se hace moldeable, con lo cual lo podemos usar para hacer moldes. Estoy seguro que te va a encantar la idea, así que no dejes de ver este vídeo. El termoplástico es un tipo de material plástico que puede deformarse o volverse flexible a altas temperaturas y se endurece nuevamente cuando se enfría. Esta propiedad le permite fundirse y reformarse varias veces sin perder sus características. Como veis, viene presentado en unas bolitas blancas que al aplicarle agua hirviendo se funden, como que se derriten y ya se deforma. El punto exacto para saber cuándo están es cuando estén transparentes. Prepararlo es muy sencillo, tan solo echa en un recipiente de cristal el material que vayas a gastar. Previamente pon agua a hervir y luego vierte el agua sobre el termoplástico. Por lo general siempre se prepara así, pero siempre mira las instrucciones del fabricante por si indica alguna otra cosa que debas tener en cuenta. Por supuesto, mucha precaución porque es agua muy caliente. Y como he dicho antes, una vez que se han vuelto transparentes, vamos a usar nuestro material. En el primer paso vamos a ver cómo crear el molde con el termoplástico y ya más adelante veremos cómo crear piezas. Como ves, hacer un molde con el termoplástico es muy sencillo. Coloca la pieza a clonar en una mesa o en una superficie lisa y aplica la pasta de termoplástico por encima y aprieta fuertemente para que pille bien el detalle. Asegúrate de que tenga una buena base de material, que no se quede nada abierto, bordea bien la pieza, aprieta fuerte y lo vamos a dejar secar. Cuando esté de color blanco ya estará completamente seco. Luego tan solo hay que esperar y con mucho cuidado desmoldar. Previamente a la pieza que quieras clonar puedes aplicarle un poco de desmoldante, polvos de talco o algún tipo de aceite especial para moldes. Así, al quitarlo de ahí te costará bastante menos trabajo. Para rellenar el molde puedes usar el material que quieras. Yo voy a usar yeso, te dejo en la descripción cómo hacerlo correctamente, pero aproximadamente una parte de agua por 3 o 4 de yeso. Pero como digo, para rellenar tu molde puedes usar resina de poliéster, resina de epoxi, pasta DAS, cemento e incluso silicona líquida. Si lo haces de yeso y la pieza es muy fina, te voy a dejar en la descripción una forma de hacer el yeso casi irrompible, muy fino. Ya verás que te va a gustar. Como decía, el termoplástico se derrite cuando se calienta y una vez que se enfría se queda duro, con lo cual nos viene genial tanto para hacer moldes como para hacer piezas y réplicas que muchas veces las hacemos en resina, en yeso u otros materiales que ya hemos visto aquí en el canal. Como ves, el molde ha salido perfecto y en consecuencia la réplica que hemos hecho ha salido genial. Pero ahora vamos a ver algo más genial aún, que es poder reutilizar indefinidamente el termoplástico las veces que quieras, tanto para volver a hacer un molde como para hacer piezas de plástico clonadas. Como digo, este material es excelente y nos va a ahorrar mucho dinero. Una de las principales ventajas del termoplástico, también conocido como Oyumaru, os voy a dejar enlaces de compra si lo queréis adquirir en la descripción de este vídeo. Como decía, una de las principales ventajas es que se puede reutilizar indefinidamente. Tan solo tenéis que tener la precaución de que esté bien limpio, obviamente. Para reutilizarlo es tan sencillo como cortar en trozos las piezas que ya no te sirvan o que quieras reutilizar, volverlas a meter en agua hirviendo, vuelvo a repetir, mucha precaución, y una vez que esté hecho una pasta transparente, podéis meterlo en el molde, en este caso de silicona, que ya os he enseñado de hacer de forma casera en el canal, y una vez que seque tendréis vuestra réplica, en este caso para hacer una pieza, no para el molde. Ya te digo, funciona tanto una cosa como otra. ¿Que no sale bien? Pues nada, volvéis a hacer trozos, volvéis a aplicar agua caliente y otra vez estará en funcionamiento. ¿Qué os ha parecido este vídeo, medievales?
Espero que os haya gustado, que os haya inspirado para hacer manualidades y bricolaje, y os emplazo al siguiente vídeo.